Hola a todos y todas. Nos encontramos ahora en la primera clase de la unidad número 3, o sea, es la clase 7, en 8, perdón, en línea, digamos, los que venimos trabajando. En esta oportunidad va a ser la única clase de la unidad 3, donde vamos a abordar las corrientes didácticas pedagógicas contemporáneas, que en realidad son teorías de la educación contemporánea las que tienen mayor influencia en la actualidad. Entonces, como siempre les digo, que hay que pensar en algunos autores. También yo les dejo en el aula virtual, está una pequeña reseña de cada uno sacado de la red, pero ustedes pueden indagar un poco más, digamos, si ustedes tienen claro quiénes son todos estos autores, es mucho más fácil comprender después cada una de las teorías. El texto que estamos trabajando ahora es de Merel Savian. Esta autora plantea el tema de la educación en Latinoamérica y ella analiza sobre el 50%, una de sus argumentaciones es que el 50% de la población ha desertado de educación en general. Ella la plantea de educación pública, ¿no? De primaria, secundaria. Eso genera un analfabetismo, un semi-analfabetismo. No se mete este autor con la cuestión de la alfabetización digital, digamos, en esta cuestión no, sino como el texto está escrito unos años anteriores y piensa en la alfabetización clásica, ¿no? Es una deserción muy importante en términos generales en el sistema educativo. No es que estén analfabetos, sino es una semi-analfabetización que se produce porque no completan su recorrido. Bueno, para explicar eso, ella dice que hay una marginalidad muy grande en toda Latinoamérica, especialmente también en Argentina, y se puede explicar esta marginalidad y el 50% de deserción en el sistema. Ella lo toma desde dos teorías, ¿no? Las teorías no críticas y las teorías reproductivistas. Finalmente va a adoptar una tercera, que la vamos a ver al final de este recorrido. Entonces, dentro de esas teorías críticas y no críticas, hay varias que ella enumera, en realidad posiciona tres en la parte no crítica, que ya vamos a desarrollar ahora, y las teorías críticas reproductivistas son estas que están aquí, esas tres que rescata. Cuando pensamos en la no crítica, estamos hablando de la pedagogía en términos generales, digamos. Se describe, digamos, cada uno de esos momentos, o esos modelos. En cambio, cuando hablamos de teorías críticas reproductivistas, estamos pensando en un análisis un poquito más detenido de la influencia también del contexto sociohistórico-cultural en esas teorías. Bueno, vamos por parte, digamos. Primero vamos a pensar en estas teorías no críticas. Entonces, acá ya aparecen, en este marco, las teorías no críticas. Si nosotros nos plantamos en un primer lugar de la pedagogía tradicional, con la que el sistema fundante del sistema educativo, donde era considerado la ignorancia, digamos, de las personas como la marginalidad. Las marginales eran los que ignoraban ciertos contenidos. Por eso la escuela iba a ser como un remedio para esa ignorancia. Entonces se le pone una batería importante de esfuerzo a la educación, se le expande el sistema educativo, tratando de eliminar esa ignorancia de la población y alfabetizar a la masa, digamos, de gente, ¿no? Obviamente esta pedagogía tuvo algunos inconvenientes, porque cuando surge la pedagogía nueva, que es el segundo punto que ustedes ven ahí en la placa, es una crítica muy fuerte a la escuela tradicional, digamos, que solamente se pensaba que con el aporte de la escuela se iba a romper la idea de la ignorancia y la marginalidad solamente con los aportes de la escuela. La pedagogía crítica se posiciona un poco más distinto, entonces piensa que el marginado es la persona que rechaza el sistema, no el que es ignorante, sino que es rechazado por su cultura, por sus mismas costumbres. Entonces, lo que promueve este modelo es de la pedagogía nueva, que un representante importante es el Montessori, también en algún aspecto la nueva parte Freire, pero inclusive en Italia hay muchas referencias y Francia a estas escuelas de la escuela nueva o pedagogía nueva que se le llama, ¿no? En su momento en Argentina también, a la par de la escuela de la señorita Olga Cossettini, quiso imponer algunas de estas teorías, pero bueno, finalmente el modelo, que es un modelo humanista que pretende justamente todo al revés de la pedagogía tradicional, que es la imposición de contenidos, esto parte a través de lo que el estudiante quiere, está motivado, lo que le interesa. Entonces, a partir de ahí, la idea es incorporar, digamos, ¿no? Integrar la gente que está fuera del sistema como marginado. Entonces, es una mirada totalmente nueva, digamos. Y finalmente, esto es como un orden que usted va viendo de abajo hacia arriba, un orden como ciertamente cronológico, que lo plantea el autor, porque la pedagogía tecnicista, cuando la pedagogía nueva fracasa por una serie de cuestiones que tienen que ver con
fundamentalmente por presupuesto, porque para sostener ese tipo de pedagógico hace falta mucho dinero porque los grupos son pequeños, pues necesitamos más docentes, mejor infraestructura, bueno, una serie de características que no logra imponerse ese sistema y surge la pedagogía tecnicista, digamos, ¿no? Donde el marginado es el incompetente, el que no puede hacer las cosas, el que se niega. Entonces, lo que se busca es la eficiencia del sistema educativo, es formar al maestro como un técnico, digamos, que aplique las teorías de los grandes pedagogos que se generan por fuera de la institución educativa, digamos. Entonces, eso le quita todo el sustento subjetivo y humanismo que tenía la pedagogía hasta el momento y quiere imponer cierta frialdad, digamos, en la búsqueda de objetivos. Bueno, esos modelos están presentes en cierta forma, la pedagogía tradicional, ni hablar, digamos, sigue estando vigente en el siglo XXI. La pedagogía nueva en algunos casos sigue estando vigente, pero en algunas experiencias puntuales, muy pequeñas, digamos, son escuelas por lo generalmente privadas y tienen un costo muy alto. Y bueno, tienen algunas también unas problemáticas. La escuela Waldorf, por ejemplo, tiene algunas inconvenientes en ser sus títulos homologados. Bueno, pero hay todo un trabajo político sobre eso, digamos. Y la pedagogía tecnicista quiere siempre implantarse, fíjense, en el último gobierno anterior al que estamos ahora, en el gobierno de Cambiemos, digamos, hubo una fuerte tendencia a hacer esta pedagogía tecnicista, digamos, ¿no? Volver con objetivos claros, programa, mucha evaluación sobre el profe, digamos, el profe que no rinde, lo ayornamos. Bueno, esto siempre está presente en todo este tipo de teorías. Y después pasamos, obviamente, a las que habíamos visto anteriormente, que son las pedagogías críticas reproductivistas, digamos, que piensan que la marginalidad es un problema social, ya excede a la escuela, digamos, lo que puede hacer, sino que la educación, si bien es transformador y puede corregir injusticias, promoviendo igualdad social, tiene que estar acompañado también por una política educativa a nivel macro que lo acompañe. Entonces, dentro de estas teorías críticas, que suelen ser muy, obviamente como el nombre lo dice, muy críticas con el estado de los gobiernos que manejan las escuelas, la política educativa, Bourdieu, por su lado, que es uno de los autores que nosotros teníamos mencionado, rescata en el texto de él que se llama La reproducción, uno de los más famosos, entre otros que tiene, habla sobre la violencia simbólica. Entonces, él dice que los sistemas de enseñanza, digamos, sostenidos por la lógica capitalista, generan violencia simbólica en todos los sujetos que a ella recorren porque hay una imposición arbitraria de los contenidos que definió la clase dominante, que en este caso es la clase capitalista, digamos. Esa es la denuncia que hace Bourdieu. Obviamente, como son autores hermenéuticos, digamos, que buscan explicaciones de por qué suceden las cosas, no van al ámbito del cambio, sino ellos exponen, digamos, analíticamente cuáles serían los inconvenientes. Entonces, violencia porque se impone no con la fuerza, sino con las ideas, ciertos contenidos que no han sido debatidos y no le han preguntado a la masa, por ejemplo, el proletariado qué es lo que desea aprender, digamos, sino que se imponen ciertos contenidos sin ningún tipo de discusión. Los maestros reciben esa información y no hay ningún tipo de discusión. Bueno, ustedes pueden ampliar si quieren también ahí en el texto. La violencia simbólica es muy interesante para pensar qué pasa dentro de las escuelas, ¿no? Esa arbitrariedad cultural. Después, Althusser habla sobre, Baudelaire, perdón, Althusser el otro, habla sobre la escuela dualista, digamos, ¿no? Entonces, él, en su análisis crítico sobre la educación en Francia, habla, después se expande, obviamente, se puede como adaptar a situaciones del mundo en general, y más en Latinoamérica, por supuesto. Por eso la autora lo toma, este autor, Baudelaire, que habla sobre la escuela dualista, que dice que la escuela posee solamente dos grandes redes, ¿no? que también responden a la división social capitalista del trabajo, digamos, la división social, ¿te acuerdas? Lo vimos anteriormente, la división social del trabajo tiene que ver con dos grandes redes, los burgueses y los proletariados, los que piensan y los que ejecutan. Digamos, acá también nos acordamos de Marx, donde él piensa que el mundo se separa cuando se divide lo que es el trabajo intelectual del trabajo manual, digamos, ¿no? Por eso él dice hay dos grandes redes. Uno donde van todos los artesanos, los que quieren salida laboral muy rápida, y otra es los que aspiran a tener un título de nivel superior, digamos, bueno, que son es otro sistema. Y la característica de estas redes es que no existe una tercera red para él, digamos, simplemente hay dos. Una donde van los burgueses, y esto ahora, si ustedes lo miran finamente, en el siglo XXI, en Argentina concretamente, se da el caso de que las escuelas públicas y privadas, digamos, ¿no?
Bueno, ahí claramente se ve las escuelas públicas a donde apuntan a una contención, a dar asistencia, y las escuelas, digamos, privadas a formar gente para sus estudios superiores. Digamos, eso está claramente marcado en Argentina, es un buen tiempo, ¿no? Y una tercera aporte que hace sobre la idea de Althusser sobre el aparato, también son franceses, el aparato ideológico del Estado. Él dice que la escuela es como un dispositivo, un instrumento que impone cierta ideología en las prácticas obviamente reguladas en la escuela, tanto a nivel jerárquico, gestión, como dentro de las aulas, donde se imponen esos intereses capitalistas. Es similar a la violencia simbólica, pero él le da una vuelta de tuerca agregando que es como un dispositivo que está en la escuela misma, no en el sistema de enseñanza, sino en la escuela en general, es como ese instrumento que impone ciertas formas de pensar y actuar, entonces va homogeneizando toda la sociedad. Bueno, son todas teorías, como dijimos, muy críticas y analizan la realidad de las escuelas y son muy vigentes en el siglo XXI. Bueno, pero el autor que estamos estudiando también en la parte final del texto busca una tercera alternativa, digamos, ¿no? La búsqueda se remite a una teoría crítica de la educación que no sea ni muy pesimista ni muy optimista. Entonces, la idea de esta búsqueda es para garantizar una simple enseñanza de mayor calidad, digamos, en el sistema, digamos, ¿no? Que no impongamos ciertos contenidos, que tampoco desautoricemos a otros, ni que hagamos la escuela un aparato ideológico del Estado. Simplemente una escuela de calidad sería esa. En esa búsqueda rescata la idea de Paulo Freire, digamos, ¿no? Que sería como pensar en la escuela nueva, pero ayornada, una escuela nueva que, si bien toma algunos elementos de la escuela nueva, también hace hincapié en otros factores. Entonces es como una síntesis dialéctica, digamos, la escuela de la educación liberadora, la propuesta de Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que es conocido mundialmente, por supuesto, y en Argentina y en Latinoamérica muchísimo más, pero lo cual en este texto vamos a trabajar sobre otro material, ya directamente desde Paulo Freire. Aquí lo mencionamos en general como una teoría crítica de la educación, como una búsqueda de esa síntesis, digamos, ¿no? De los puntos, las críticas no reproductivistas y las críticas. Muy bien, hasta aquí este autor, y ya pasamos luego a Paulo Freire concretamente con el libro de él.